La iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid bullía de invitados elegantes, con el aroma de las flores blancas impregnando el aire. De repente, el novio, Carlos, levantó la mano y abofeteó a su hijastra de 10 años. Elena, justo frente al altar, haciendo que la niña cayera al suelo con un sollozo ahogado. Pero en ese instante, su hermano mayor, Javier, un hombre gay que había permanecido en silencio durante años, se puso de pie desde la primera fila y gritó basta, deteniendo la boda y desatando un caos que revelaría secretos familiares enterrados durante décadas. Javier sentía el pulso latiéndole en las sienes mientras el eco de la bofetada resonaba en la nave central. Todos los ojos se volvieron hacia él. Pero no le importaba. Había visto suficiente. Carlos, su hermano menor, siempre había sido el hijo perfecto, el exitoso empresario, el hombre heterosexual que cumplía con las expectativas de la familia conservadora. Javier, en cambio, había aprendido a esconderse. A sus 30 años, vivía en Barcelona, trabajando como profesor de literatura en una universidad, manteniendo su orientación sexual en secreto para no perturbar la paz familiar. Pero esa bofetada a Elena, la hija de la novia de Carlos, María, había sido el detonante. Elena no era solo una niña, era el recordatorio vivo de las decisiones equivocadas que todos habían tomado. María, la novia, se arrodilló junto a su hija, con el velo blanco ahora torcido, mientras Carlos se quedaba inmóvil, con la mano aún temblando. ¿Qué has hecho?, murmuró María, sus ojos llenos de lágrimas. Los invitados murmuraban. Algunos se levantaban para intervenir. Pero Javier avanzó por el pasillo central con pasos firmes. Esta boda no puede continuar, declaró con voz firme, ignorando las miradas acusadoras de sus padres, sentados en la banca delantera. Su madre, doña Isabel, una mujer de 60 años devota católica, se llevó la mano al pecho, como si estuviera sufriendo un infarto. Su padre, don Antonio, un jubilado militar, lo miró con desprecio, susurrando: no te atrevas a arruinar esto, Javier. Pero Javier ya no podía callar. La historia de los hermanos se remontaba a su infancia en un barrio conservador de Madrid. Carlos, 5 años menor, siempre había sido el protegido. Javier, el mayor, había asumido el rol de protector. Pero a los 18 años descubrió su atracción por los hombres. En una sociedad española que, a pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios profundos en familias tradicionales, Javier optó por el silencio. Se mudó a Barcelona, donde encontró una comunidad más abierta. Y allí conoció a Miguel, su pareja secreta durante 3 años. Miguel, de 28 años. Un artista gráfico con cabello castaño y ojos verdes. Representaba la libertad que Javier anhelaba. Pero cada visita familiar era una máscara: fingir interés en mujeres, evitar preguntas sobre su vida personal. Ahora, en la iglesia, Javier se paró frente al altar. Carlos, ¿por qué la has golpeado?, preguntó, su voz cortando el silencio. Carlos, con el traje impecable ahora arrugado por la tensión, respondió con rabia: no es asunto tuyo. Elena me desobedeció.
Delante de todos. Pero Javier sabía la verdad. Días antes. En la cena de ensayo. Había oído a Carlos discutiendo con María sobre Elena. La niña. Con su inocencia. Había preguntado por qué el tío Javier no tenía novia. Y Carlos había respondido con un comentario homofóbico que Javier fingió no oír. Esa bofetada no era solo por desobediencia, era el estallido de un hombre atrapado en sus propios prejuicios. María levantó a Elena, abrazándola protectoramente. Javier. Por favor. No hagas esto. Suplicó. Pero Javier sacudió la cabeza. Tengo que hacerlo. ¿Por ella? Por ti. Y por mí. Los invitados comenzaron a susurrar más fuerte. Algunos sacando teléfonos para grabar. Doña Isabel se levantó, acercándose a Javier. Hijo. ¿Qué te pasa? Esto es una vergüenza. Javier la miró, sintiendo el peso de años de represión. Mamá. La vergüenza es lo que hemos permitido en esta familia. En ese momento, decidió que era hora de confrontar todo. Recordó las noches en Barcelona con Miguel, donde podía ser él mismo, contrastando con las visitas a Madrid, donde se sentía como un extraño. Carlos dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. Sal de aquí. Javier. Siempre has sido el problemático. Javier rió amargamente. Problemático porque no encajo en tu molde perfecto. ¿Verdad? La tensión escalaba. El sacerdote. Un hombre mayor con sotana negra. Intentaba mediar, hijos míos. Calmémonos. Pero era tarde. Javier miró a los invitados y dijo, esta boda se basa en mentiras. Carlos no ama a María, la usa para tapar sus fallos. María jadeó. ¿Y Elena? Aún sollozando. Se aferró a su madre. Javier sabía que estaba cruzando una línea. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras el caos se desataba, Javier pensó en las consecuencias. Perdería a su familia. Quizás para siempre. Pero por primera vez, sentía liberación. Miguel lo había animado a ser honesto. Pero Javier siempre posponía. Ahora, no había vuelta atrás. Carlos lo empujó, gritando, «Eres un cobarde». Javier se mantuvo firme. «No, hermano. El cobarde eres tú. Golpeando a una niña para ocultar tu frustración». Los guardias de la iglesia comenzaron a intervenir. Pero Javier ya había plantado la semilla del cambio. La boda se suspendió. Y mientras salía de la iglesia bajo el sol madrileño, Javier sintió el peso de su decisión. Había sacrificado su lugar en la familia por la verdad. ¿Pero valdría la pena? En las horas siguientes, la familia se reunió en la casa parental, una villa en las afueras de Madrid. Doña Isabel lloraba en el sofá. Don Antonio fumaba un cigarro en el jardín. Y Carlos paseaba furioso. María había llevado a Elena a un hotel, negándose a volver. Javier llegó solo, ignorando las llamadas de Miguel, quien estaba en Barcelona ajeno al drama. «Explícate», demandó don Antonio. Javier se sentó, respirando hondo. «Papá. Soy gay. Lo he sido siempre». El silencio fue ensordecedor.
Doña Isabel se santiguó. Dios mío. No. Carlos rió sarcásticamente. Lo sabía. Siempre lo supe. Javier lo miró. Y por eso me odias. ¿Verdad? Porque temo que Elena vea en mí algo que tú rechazas. La confrontación escaló. Carlos admitió que la bofetada fue por rabia acumulada, presión laboral. Dudas sobre el matrimonio. Y el miedo a que Elena, con su curiosidad, expusiera fisuras. Javier reveló cómo los prejuicios familiares lo habían forzado al silencio, costándole años de felicidad. He pagado un precio alto por encajar, dijo don Antonio, con voz ronca. Confesó que en su juventud había conocido hombres como Javier. Pero la sociedad los obligaba a esconderse. Los tiempos han cambiado. Pero no para nosotros. Doña Isabel, entre lágrimas, admitió su miedo al que dirán. Javier sintió una grieta en la armadura familiar. Tal vez no todo estaba perdido. Pero el daño a Elena era irreparable. Y María podría no perdonar. Javier se preguntó si su intervención había salvado o destruido más vidas. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Se hospedó en un hotel céntrico de Madrid, lejos de la casa familiar. Miguel lo llamó repetidamente. Pero Javier no contestó. Necesitaba procesar. Al día siguiente, María lo contactó. Necesito hablar contigo, dijo en un mensaje. Se encontraron en un café en la Plaza Mayor, bajo un sol primaveral que contrastaba con la tensión. Elena no estaba, María la había dejado con una amiga. Gracias por detenerlo, murmuró María, sorbiendo su café. Javier la miró sorprendido. Pensé que me odiarías. Ella sacudió la cabeza. Carlos ha cambiado. O quizás siempre fue así. La bofetada fue la gota que colmó el vaso. María, una mujer de 35 años, viuda con una hija, había conocido a Carlos en un evento empresarial. Parecía el hombre ideal, estable, cariñoso al principio. Pero con el tiempo, reveló su lado controlador. Elena lo adora, pero él la ve como un estorbo, confesó. Javier asintió. Mi hermano siempre ha sido así, perfeccionista. Incapaz de lidiar con imperfecciones. Hablaron de la familia. María reveló que sospechaba de la orientación de Javier. Carlos lo mencionaba con desprecio. Javier sintió una punzada. Por eso callé. Para no darles munición. María lo tomó de la mano. Has sido valiente. Elena te admira. Javier sonrió débilmente. Pero el precio era alto, Carlos lo había bloqueado. Y sus padres guardaban silencio. De vuelta en Barcelona, Javier se reunió con Miguel en su apartamento en el barrio de Gracia. Miguel, con su habitual calidez, lo abrazó. Cuéntame todo. Javier relató el incidente. Las confesiones. Miguel escuchó. Sus ojos verdes reflejando empatía. Hiciste lo correcto. Pero ¿y nosotros? Javier dudó. Su relación con Miguel era su refugio. Pero ahora, con la familia expuesta, temía arrastrarlo al drama.
No quiero que sufras por mí. Miguel frunció el ceño. Somos un equipo. Si no luchas por nosotros, ¿por qué lo haces? Javier sintió el conflicto interno, años de esconderse habían creado barreras. Decidió contarle a Miguel sobre sus dudas pasadas. Cómo había considerado casarse con una mujer para complacer a la familia. Miguel se dolió. Eso me hiere. Javier se disculpó. Pero la semilla de la desconfianza estaba plantada. Mientras tanto, en Madrid, Carlos lidiaba con las repercusiones. Su empresa, una firma de consultoría, recibió llamadas de clientes escandalizados por el vídeo viral de la boda. Has arruinado mi vida. Le gritó a Javier en un mensaje que finalmente envió. Pero en el fondo, Carlos cuestionaba sus acciones. Recordó su juventud, cuando Javier lo defendía de bullies. ¿Por qué lo odio tanto?, se preguntó. Una noche, visitó a sus padres. Doña Isabel cocinaba paella, intentando normalidad. Tu hermano necesita ayuda, dijo. Carlos negó. No. Mamá. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Don Antonio. Desde su sillón. Asintió. La sociedad ha evolucionado. España permite matrimonios gay. Pero en nuestra casa. Carlos sintió vergüenza. Su bofetada a Elena era un espejo de su intolerancia interna. Decidió buscar terapia. Pero el daño a María y Elena era profundo. Javier recibió una llamada de Elena. Tío Javier. ¿Por qué papá Carlos me pegó? Su voz infantil rompió el corazón de Javier. No fue por ti. ¿Pequeña? Fue por sus problemas. Elena pausó. Mamá dice que eres valiente porque amas a un chico. Javier rió. Sorprendido. Sí. Amo a Miguel. Elena respondió, eso está bien. Yo amo a mi amiga Lucía. Javier sintió esperanza. Pero la conversación con María después fue tensa. Carlos quiere verme. Para disculparse. Javier aconsejó cautela. No lo perdones fácilmente. María suspiró. Por Elena. Quizás. Javier entendió el dilema, el amor maternal versus la dignidad. En Barcelona. La relación con Miguel se tensó. Una cena romántica terminó en discusión. Siempre priorizas a tu familia homofóbica sobre nosotros. Acusó Miguel. Javier defendió, estoy cambiando eso. Pero Miguel dudaba. ¿Prueba? Javier decidió invitar a Miguel a Madrid para confrontar a la familia. Era un riesgo, exponer su relación podía alienarlos más. Pero era necesario. En el tren a Madrid. Javier sintió ansiedad. Miguel lo calmó, juntos lo enfrentamos. Al llegar, la casa familiar estaba en silencio. Doña Isabel abrió la puerta. Sorprendida al ver a Miguel. Él es mi pareja, anunció Javier. Don Antonio apareció. Su expresión endurecida. ¿Entra? La cena fue incómoda. Carlos no estaba, había ido a ver a María. Pregunta sobre Miguel, su trabajo. Su familia. Miguel respondió con gracia.
Pero la tensión era palpable. Doña Isabel preguntó, ¿por qué no nos dijiste antes? Javier explotó, por miedo a esto. A vuestro rechazo. Don Antonio admitió, tenemos que aprender. Era un paso pequeño. Pero Javier sintió alivio. Sin embargo, Carlos llamó, María no me perdona. Todo por ti. Javier colgó, sintiendo culpa. ¿Había destruido la vida de su hermano por su propia liberación? Días después, Elena visitó a Javier en un parque. Quiero que seas mi tío de verdad, dijo. Javier la abrazó. Pero María reveló que Carlos había confesado un secreto, había tenido una aventura con un hombre en su juventud. Reprimida por vergüenza. Por eso odia tanto. Dijo. Javier quedó atónito. Su hermano. ¿Hipócrita? Confrontó a Carlos en un bar. «Eres como yo», gritó. Carlos negó al principio. Luego rompió en llanto. Lo enterré. Por la familia. Javier sintió piedad. Pero golpeaste a Elena por tu odio interno. Carlos asintió. Pagaré el precio. Decidieron terapia familiar. Pero Miguel, al enterarse, sintió traición. Tu familia siempre primero. Javier suplicó, no. Tú eres mi futuro. Miguel se fue, dejando a Javier solo con sus decisiones. El costo de la verdad era alto, libertad a cambio de relaciones rotas. La terapia familiar comenzó en una clínica en Madrid. Con un psicólogo neutral. Javier viajaba desde Barcelona cada semana. Miguel se había distanciado, viviendo temporalmente con amigos. En la primera sesión, Carlos admitió su agresión a Elena. Fue un error imperdonable. María, presente con Elena, lo miró con frialdad. No basta con palabras. Doña Isabel defendió a Carlos, es un buen hombre. Javier intervino, no. Mamá. Es un hombre roto. Como todos nosotros. El psicólogo exploró los prejuicios, como la educación conservadora había moldeado sus vistas sobre la homosexualidad. Don Antonio confesó anécdotas de su época militar, donde la homofobia era norma. Pero España ha cambiado. Yo no. Javier compartió su dolor, años de aislamiento emocional. Pagué con mi felicidad. Elena. En sesiones separadas. Dibujaba, familias rotas. Tíos valientes. Su inocencia destacaba las fallas adultas. Miguel llamó a Javier una noche. Necesito espacio. Javier sintió el corazón romperse. Lo entiendo. Pero te amo. Miguel colgó. Javier se refugió en su trabajo, enseñando literatura queer a estudiantes abiertos. Contrastaba con su familia. Carlos. En terapia individual. Exploró su pasado reprimido. Tuve sentimientos por un amigo. Admitió a Javier en privado. Lo negué. Me casé con la idea de normalidad. Javier empatizó, yo elegí esconderlo. Tú. Atacarlo. Carlos pidió perdón. Por odiarte. Me odié a mí. Era un avance. Pero María demandaba acciones, Carlos debía compensar a Elena.
Él comenzó voluntariado en un centro contra violencia infantil, pagando un precio público, su reputación dañada. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en núcleos familiares. Amplificaba el drama. Amigos de la familia chismorreaban, algunos apoyaban a Javier. Otros lo condenaban. En una cena, un primo comentó, los gays destruyen familias. Javier respondió, no. La intolerancia lo hace. Ganó aliados. Pero perdió otros. Doña Isabel luchaba, asistía a misa, rezando por curación. Pero leía libros sobre diversidad. Intento entender, dijo a Javier. Él la abrazó. Eso es suficiente. Pero el conflicto interno persistía, debía forzar el cambio o aceptar límites. Elena crecía en el torbellino. María la inscribió en terapia infantil. Mamá. ¿Papá Carlos es malo?, preguntó. María dudó. Cometió errores. Javier visitaba, contando historias de valentía. Ser diferente es fuerte. Elena sonrió, como tú y Miguel. Javier sintió nostalgia. Intentó reconciliarse con Miguel. Enviando cartas, mi decisión en la boda fue por justicia. No por ego. Miguel respondió, pero me dejaste fuera. Javier viajó a Barcelona, confrontándolo en su estudio. Involucrémonos juntos. Miguel cedió parcialmente, dame tiempo. Javier aceptó, pagando con paciencia. Carlos enfrentó consecuencias laborales, un socio se retiró por el escándalo. Debo reconstruir, dijo. Propuso a María una reconciliación lenta. Ella rechazó, por Elena. No. Carlos sintió el vacío. En terapia familiar. Explotó, todo por tu salida del armario. Javier. Javier replicó, no. Por tu violencia. El psicólogo me dio, cada uno paga su parte. Don Antonio sorprendió, apoyo a Javier. Es hora de evolucionar. Doña Isabel lloró. Pero asintió. Era un punto de inflexión. Carlos pidió perdón a Elena en persona, fui un monstruo. Ella lo abrazó tímidamente. María observó. Debedida. Javier reflexionaba en solitarias caminatas por el retiro. Su intervención había salvado a Elena de un hogar tóxico. Pero costó su relación con Miguel. ¿Era justo? En Barcelona. Miguel lo invitó a una exposición. Hablemos. Javier acudió. Nervioso. Miguel mostró un cuadro, dos hombres en una plaza, simbolizando su relación. ¿Te extraño? Javier lloró. Yo también. Se reconciliaron. Pero con condiciones, Javier priorizaría su vida juntos. No más sacrificios por la familia. Javier prometió. Pero una llamada de Carlos interrumpió, María acepta verme. Javier aconsejó, sé honesto sobre tu pasado. Carlos lo hizo, revelando su represión a María. Ella, sorprendida, sintió compasión. Quizás podamos sanar. La familia se reunió en una comida. Tensión inicial. Pero conversaciones fluyeron. Elena jugaba. Inocente. Miguel estuvo presente. Aceptado tentativamente.
Doña Isabel preguntó sobre su arte. Don Antonio bromeó, bienvenido a la familia. Carlos y María se miraban. Reconstruyendo. Pero grietas permanecían, prejuicios latentes. Daños emocionales. Javier sentía victoria parcial. Había forzado el cambio. ¿Pero a qué costo? Meses después. Elena celebró su cumpleaños. Carlos regaló un libro sobre diversidad. María sonrió. Javier y Miguel bailaban discretamente. Parecía paz. Pero en privado. Javier dudaba, ¿había sido egoísta? Miguel lo calmó, salvaste vidas. Sin embargo, la sociedad presionaba. Un artículo en un periódico local expuso el drama, criticando la desintegración familiar por agendas LGBT. Javier respondió en una carta, la verdad integra. No desintegra. Ganó apoyo online. Pero trolls atacaron. Carlos defendió públicamente, mi hermano es un héroe. Era redención. María decidió dar otra oportunidad a Carlos. Por Elena. Con condiciones. Javier aprobó. Pero advirtió, no más violencia. La familia evolucionaba. Pero el camino era arduo. Javier pagaba con cicatrices emocionales. Pero ganaba autenticidad. El clímax llegó en una reunión familiar ampliada. En la villa. Primos. Tíos presentes. Javier y Miguel llegaron juntos. Mano en mano. Murmullos iniciales. Pero don Antonio los presentó, mi hijo y su pareja. Algunos aplaudieron. Otros guardaron silencio. Carlos. Con María y Elena. Anunció, estamos reconstruyendo. Gracias a Javier. Elena corrió a abrazarlo, tío héroe. Doña Isabel sirvió vino. Sus manos temblando. Brindemos por la familia. Pero un tío conservador objetó, esto va contra nuestra tradición. Javier respondió calmado, la tradición evoluciona. O muere. El debate escaló, argumentos sobre moral. Sociedad española moderna versus valores católicos. Miguel defendió, el amor no daña. Carlos apoyó, aprendí eso duramente. El tío se fue enfadado. Pero otros tad. Curiosos. Era una victoria pequeña. Pero simbólica. Javier sintió el peso acumulado. Noches de insomnio. Terapia continua. Miguel lo apoyaba. Su relación fortalecida. Somos resilients. Decía. En Barcelona. Planeaban futuro, quizás matrimonio. Pero Javier visitaba Madrid regularmente. Monitoreando. Carlos cambió, terapia lo hizo empático. Voluntariado con niños lo redimió. María confió nuevamente. Pero vigilante. Elena florecía. Libre de miedo. Doña Isabel leyó sobre comunidad LGBT. Asistiendo a un evento. ¿Para entenderte? Dijo a Javier. Don Antonio. Aunque gruñón. Aceptó. ¿Eres mi hijo? Sin embargo, traiciones latentes emergieron. Un primo filtró detalles a la prensa, exacerbando el escándalo. Javier enfrentó acoso online, destructor de familias. Miguel lo protegió. Pero Javier cuestionó, ¿valió la pena? En una sesión.
El psicólogo dijo, las decisiones correctas duelen. Javier reflexionó sobre alternativas, si hubiera callado. Elena sufriría abuso continuo. Carlos reprimido. El infeliz. El precio, relaciones tensas. Pero crecimiento. Meses después. En una boda simbólica, no la de Carlos, sino una ceremonia de compromiso de Javier y Miguel en Barcelona. Familia invitada. Carlos asistió. María y Elena también. Doña Isabel lloró de emoción. Dios bendice el amor. Don Antonio dio un discurso, orgulloso de mis hijos. Elena esparció flores. Era cierre. Pero no perfecto. Carlos y María se casaron en privado después. Sanados. Javier sintió paz. Pero inquietud. Recordaba la bofetada inicial, catalizador de cambio. La historia culminó en una cena final. Todos reunidos. Riendo. Pero Javier sabía, el daño perduraba. Elena, ahora confiada, preguntó, tío. ¿Fue correcto detener la boda? Javier sonrió, sí. Pequeña. La verdad libera. Miguel apretó su mano. La familia. Transformada. Pagó precios, pérdida de amigos. Introspección dolorosa. Pero ganaron autenticidad. Javier miró al horizonte madrileño, preguntándose si otros en situaciones similares elegirían igual. ¿Fue la intervención de Javier un acto de heroísmo necesario? ¿O un egoísmo que priorizó su liberación sobre la estabilidad familiar?